Hola a todos, en este video vamos a trabajar el ejemplo práctico en Excel de un ejercicio que veníamos resolviendo en Priest, el software de la Universidad de Manchester. El ejercicio en qué consistía, retomemos, es la selección de un gerente, que es nuestra meta, teniendo en cuenta tres criterios: el liderazgo, la habilidad personal y la habilidad de gestión. Tenemos dos candidatos que son nuestras dos alternativas. Habíamos dicho que esta era nuestra matriz de ponderaciones entre criterios, una matriz 3×3, y por cada criterio vamos a tener una matriz que comparaba los candidatos por el liderazgo, por el criterio de habilidad personal y por el criterio de gestión. Aquí vemos que en liderazgo el candidato A le fue mejor que al B, en habilidad personal al candidato B le fue mejor que al A y en habilidad de gestión al candidato A le fue mejor que al B. Primero que todo vamos a ver las características de las matrices que se trabajan en el proceso analítico jerárquico. Este es el ideal, luego veremos qué sucede en la vida real. Esta es una matriz muy similar a la del ejemplo, solamente que aquí cambia este peso de 5 a 6 y por lo tanto el recíproco correspondiente. ¿Qué características tienen las matrices? Que son matrices recíprocas. Quiere decir que el elemento A y J es el inverso de AJI. Por lo tanto, el producto de los dos siempre me da 1. En este caso 6, el recíproco es un sexto. En la posición 3,2 de esta matriz, 3,1, perdón, de esta matriz aparece el elemento 3, luego en la posición 1,3 estará el recíproco, y así con todos los casos. Todos los elementos por debajo de la diagonal tendrán su respectivo recíproco por encima de la diagonal. Un principio de este método es la consistencia. La consistencia ideal hace que si tengo el elemento A y K y el elemento AKJ, no sea necesario conocer en la vida real el elemento A y J porque resulta ser el producto de los dos. ¿Esto cuándo se da? Cuando hay una consistencia ideal que solamente se presenta en la teoría. ¿Para qué nos sirve conocer estas dos propiedades de estas matrices que se trabajan en el proceso analítico jerárquico? Para determinar cuál es la mínima cantidad de información que se requiere para obtener la totalidad de las ponderaciones. En este primer caso, que es determinar la matriz recíproca, pues aquí ya fácilmente vemos que solo se requieren las ponderaciones por debajo de la diagonal o por encima, o si no queremos hablar de un medio, podemos establecer este 6, este 3 y el recíproco de este, que es este 2, porque siempre es más fácil trabajar con los números enteros que con las fracciones. Pero lo importante es que por cada pareja del elemento y su recíproco se conozca alguno de los dos. Con esta propiedad de reciprocidad, solo necesitaríamos conocer n por n-1 menos 2 celdas de la totalidad de la matriz. Y si adicionalmente se da la consistencia ideal, no necesitamos conocer esta cantidad de celdas, sino, mejor aún, solamente n-1, donde n es la cantidad de filas o de columnas. Tenemos la matriz, vuelvo y enfatizo en que aquí este 6 viene porque es el que nos da la consistencia perfecta, pero en la vida real fue un 5, ya veremos cómo se trabaja eso. En este caso la matriz es 3×3, si utilizamos solamente el principio de reciprocidad, aplicando esta fórmula para saber la cantidad mínima de información necesaria para completar la matriz, sería 3 por 3 menos 1 sobre 2, aquí reemplazando me da que es 3 por 1 y 3 por 1 es 3. Se requiere mínimo conocer 3 celdas para conocer la totalidad de la matriz. Entonces, estos unos de la diagonal pues no aplican y solo se requerirían conocer estos que vienen en amarillo, el 6, el 3 y el 2. Con este 6 conozco el recíproco de acá, con este 3 el de acá y con este 2 el de acá. Luego ya se completa la información de toda la matriz. Pero si adicionalmente trabajamos con la consistencia ideal, no necesitaríamos conocer 3 celdas, sino solamente 2. ¿Por qué? Porque en este caso los dos elementos que se requerirían conocer serían este 3, y este 2.
porque si uno mira en la matriz ya completa cualquier rectángulo, no se necesitaría conocer este 6 porque 2 por 3 es 6. Este 1 no, porque ya este 1 corresponde a la diagonal. Cojamos otro rectángulo, este donde un vértice es un sexto, el otro un tercio, 1 y un medio, es decir, este que aparece acá que estoy señalando. Si tuviéramos el 1 medio y el 1 tercio, no necesitaríamos conocer el 1 sexto porque 1 tercio por 1 medio es 1 sexto. Otro ejemplo, acá este recuadro de acá, donde los vértices son 1, 1 sexto, 1 medio y 3. Si tenemos el 3 y el 1 sexto, no requeriríamos conocer el 1 medio, porque 3 por 1 sexto es 1 medio. En este caso solo necesitaremos conocer el 3 y el 2, ya conoceríamos el de acá, y el resto se llena por los recíprocos. Al ser una matriz recíproca y consistente, esto nos da automáticamente que el rango de la matriz es 1 independiente de la dimensión que tenga la matriz. ¿Cómo vemos esto? Esta matriz es de dimensión 3, pero vemos que esta segunda fila es una combinación lineal de esta primera. Si multiplicamos esta primera por menos 6 y se la sumamos a la segunda, vemos que da 0, el vector 0, la fila 0. Menos 6 por 1 más 6 es 0. Menos 6 por 1 sexto es menos 1, más 1, 0. Menos 6 por 1 tercio, menos 2, más 2, 0. Y esta tercera fila, si multiplicamos la primera por menos 3 y se la sumamos a la tercera, también nos da el vector fila de ceros. Menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0. Menos 3 por 1 sexto es menos 1 medio, más 1 medio, 0. Menos 3 por 1 tercio es menos 1, más 1, 0. Luego vemos que el rango de la matriz en efecto es 1. Otra propiedad nos dice que la traza de una matriz es la suma de los valores propios de la matriz. Como los elementos de la diagonal todos son 1 y sabemos la dimensión, luego el valor propio de la matriz será igual a n. A este valor propio está asociado un único vector propio. ¿Y cómo se calcula? Con la normalización de las columnas. La normalización de las columnas se da sumando por columnas y luego cada elemento de la columna se divide en su correspondiente suma y vamos a obtener la matriz normalizada. Esta fórmula que aparece acá es la forma como se calculan los valores propios de una matriz cualquiera. Es el determinante de la matriz menos lambda veces la identidad. La verificación de que esta matriz, que es la ideal, según consistencia y reciprocidad, tiene un solo vector propio y un solo valor propio. Entonces, vamos a verificar, ¿no? ¿Cómo se calcularía? No es el tema aquí, simplemente decimos que es la matriz menos lambda veces la matriz identidad, el determinante de esta operación. Entonces aquí tenemos a la matriz, tenemos la identidad y aquí colocamos y decimos, veamos qué pasa si lambda es igual a 3. Aquí hacemos la diferencia de esta operación. Entonces seleccionamos esta matriz y le restamos la celda C6 que corresponde a nuestro lambda por esta matriz identidad. ¿Qué nos resulta? La misma matriz inicial, excepto que en las diagonales aparece 1 menos 3 por 1. Entonces 1 menos 3 es menos 2, aparece así. Y aquí en esta siguiente columna vamos a calcular el determinante con la función de Excel mdeterm y resulta que el determinante es 0. Por lo tanto, verificamos que este es el vector propio, el valor propio, perdón. Ahora, ¿cómo se verifica? No estamos calculándolos, solo verificándolos. ¿Cuál es el vector propio asociado a la matriz? Aquí, con esta misma matriz, la colocamos igual, aplicamos la suma por columna y luego cada uno de los elementos de la correspondiente columna se divide sobre la suma de la columna. 1 dividido 10, 6 dividido 10 y 3 dividido 10. La suma de los elementos de la columna nos da 1. Y si lo hacemos con cada una de las siguientes columnas, la segunda y la tercera, obtenemos el mismo vector. Este vector
es el vector propio asociado a qué valor propio, al 3. Y aquí en esta parte, en esta sección, lo que estamos corroborando es que en efecto ese es el vector propio. Y para verificarlo, utilizamos la fórmula. La matriz multiplicado por el vector propio debería ser igual a lambda por el vector propio. Aquí tenemos nuestra matriz por el vector propio y la multiplicación de eso nos da este vector 0.3, 1.8 y 0.9. Y eso es igual a lambda, que dijimos que era 3, por el mismo vector y nos arroja el mismo resultado. Esta es la parte teórica, donde vemos las características que tienen estas matrices del proceso analítico jerárquico. Ahora veamos cómo la metodología del señor Saati lo que hace es ajustarse a esta teoría que tienen estas matrices. En la vida real, estos pesos no se conocen y lo que se hace es trabajar con un grupo interdisciplinar y donde se verifica en forma integral la meta o el objetivo general, los criterios y las alternativas que haya. En la vida real esto es una aproximación de la matriz de la teoría, pero como no se conoce, por eso se establece de esta manera. Lo que se hace es normalizar esta matriz inicial, que como les habíamos dicho en la parte de la teoría, se suman los elementos por columna y luego cada elemento se divide por la suma correspondiente. Si nos damos cuenta aquí, 0.11, 0.55, 0.33 se parece un poco a esta y se parece un poco a esta, pero dado que aquí no hay consistencia perfecta, por eso es que estos elementos son distintos. Tienden a parecerse, pero son distintos. El señor Saati lo que dice es, para trabajar con un solo vector propio, porque aquí se tendrían 3 vectores propios, entonces trabajaríamos con el promedio de cada una de las filas. Y el vector propio representativo sería este, que aparece acá. Luego lo que se hace es establecer la metodología para calcular el valor propio asociado a ese vector propio que ya tenemos. Entonces, lo que se hace es multiplicar la matriz inicial por el vector propio representativo. Ese vector propio, ese nuevo vector que nos está dando es este, 0.32, 1.74 y 0.92. Y cada uno de estos elementos se divide por el valor de cada uno de estos vectores. Luego se divide 0.32 entre 0.1096. El siguiente sería 1.74 dividido 0.5813. El siguiente 3.0035 saldría de 0.92 dividido 0.3092. El producto de los elementos que aparecen acá es lo que constituye el máximo valor propio asociado a esa matriz, que se parece mucho a 3 si se dan cuenta, pero dado que no hay consistencia perfecta, por eso es que no sale exactamente el 3. El índice de consistencia se calcula con la fórmula de coger el lambda máximo que nos dio menos el n, que en este caso es 3, dividido n-1, donde n vuelve a ser 3, y nos da 0.001848. El señor Saati sugiere calcular la razón de consistencia que se obtiene cogiendo el índice de consistencia que nos dio dividido por unos ponderadores que él estableció en una matriz por una simulación de 100.000 matrices. El asociado cuando n es igual a 3 es de 0.525. Si este valor es menor que 0,10, decimos que la consistencia es aceptable. Si es mayor que 0,10, lo que se debe hacer es volver a retomar esa matriz de ponderaciones. En este caso, la razón de consistencia nos dio de 0,0035201, que es menor a 0,1. Por lo tanto, se concluye que la evaluación hecha por los pares es consistente y los ponderadores obtenidos para los criterios son sólidos metodológicamente. Si diera mayor a 0,1, lo que se hace es volver a repasar y hacer un ajuste en los ponderadores iniciales. Continuemos con el ejercicio. Teníamos que al interior de cada criterio
existen unas ponderaciones para las dos alternativas. ¿Qué se hace con cada una de estas matrices? Estas matrices se vuelve a sumar por columna y se normaliza la matriz 0.8, 0.2, 0.8, 0.2. También se calcula el promedio por cada una de las filas, tratando de simular el mismo proceso que se hizo con la matriz de criterios inicial, pero aquí ya lo estamos haciendo por las alternativas al interior de cada criterio. Estos elementos que aparecen aquí, que son el promedio por filas de cada una de las matrices normalizadas, 0.8, 0.2, 0.25, 0.75 y 0.63, 66, 0.33 se organizan en una nueva matriz donde cada columna será un criterio y cada fila será la alternativa. Esta es la matriz que ya está incluyendo el tema de los criterios y el tema de las alternativas. Este finalmente va a ser la ponderación de las alternativas, que era lo que se buscaba, encontrar qué alternativa está por encima de cuál. ¿Y cómo se obtiene? Multiplicando la matriz que acabamos de organizar por el vector propio promedio de la matriz de los criterios. Aquí nos estamos dando cuenta que la alternativa A pesa 0.439 y que la alternativa B pesa 0.561, que eran los valores que nos dio a través del software Priest de la Universidad de Manchester. ¿Qué nos quedaría pendiente? Establecer el análisis de sensibilidad. ¿En qué consiste este análisis? En realizar variaciones en el valor de un peso y observar cómo cambia esto afectando al resto de los pesos o a la priorización de las alternativas, que en Excel se puede hacer fácilmente. Por ejemplo, digamos que esto no fuera un 5, sino que me equivoqué y que era un 9. ¿Cómo varía todo? Como ya está todo formulado, aquí lo que vemos es que las ponderaciones de las alternativas, las prioridades de las alternativas finales, cambian pero muy poco. Por lo tanto, la consistencia de este cambio es mínimo. Si lo dijéramos en 6, fíjense qué pasa si lo dejamos en 6. Todo se vuelve perfecto. Los vectores de la matriz normalizada son idénticos y resulta que el vector de valores propios es idéntico, que es 3. Luego el índice de consistencia es 0 y el rango de consistencia pues también será 0. Y la ponderación de las alternativas será 0.43 para la alternativa A y 0.57 para la alternativa B. Este es un ejemplo sencillo. Vuelvo y digo, si tienen alguna duda, por favor pueden contactarnos a estadística@asualcance.com y con mucho gusto les resolveremos las dudas.